Me gustaría empezar esta sesión compartiéndoles un par de textos y invitándolos a que me ayuden con una pequeña actividad con estos textos, ¿sale? Voy a hablar el día de hoy sobre estrategias para empezar a leer en contextos multilingües y ese inicio de la lectura a veces puede ocurrir en la lengua materna de los niños. Me voy a concentrar sobre todo en la experiencia de los niños y en ciertas ocasiones, y eso es bastante frecuente en contextos multilingües mexicanos, sucede también que la experiencia de entrada al mundo de lo escrito no ocurre en la lengua materna de los individuos, sino en algún otro idioma. Normalmente un idioma mayoritario y para el caso mexicano, pues muchas veces es justamente el español, ¿sale? Entonces, quisiera mostrarles un par de textos. El primero de los textos es este que está aquí. Es un texto de Storyweaver porque además gran parte de la presentación la centraré en las posibilidades que nos da Storyweaver para trabajar con diferentes tipos de textos, ¿sale? Entonces, este texto que ustedes ven aquí está en tagalo, ¿sale? Y es una de las múltiples lenguas que están disponibles en la plataforma de Storyweaver. Me gustaría ir pasando algunas de las páginas que están en el libro y quisiera preguntarles acerca de qué se imaginan que trata la historia que retrata el texto que voy a ir mostrando. Aquí pueden ustedes observar el primer elemento del libro, que es la portada, aparece por ahí el título. Este formato además es un formato fijo para los libritos que Storyweaver genera. Entonces siempre aparece una imagen al principio como portada, aparece el nivel en el cual ese libro está ubicado, el colectivo o la editorial que promovió la publicación de ese libro y luego algunos datos de identificación de la obra, el título, el autor, el ilustrador y el traductor. Entonces esa información siempre aparece de cajón y a partir de la página número 2 en adelante empieza a aparecer el texto. Algo que, digamos, es característico de los libros que están en Storyweaver es que son libros ilustrados, ¿no? Abarcan diferentes categorías de contenido, de las cuales hablaré un poquito más adelante, pero esta característica de poder combinar texto e imagen es, digamos, parte del eje central de los libros que están disponibles en Storyweaver, ¿de acuerdo? Entonces vean esta primer página ya de contenido, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Aparece una ilustración, hay una niña al centro, ¿no? O bueno, podríamos pensar que es una niña. Hay otros niños que están como alrededor de ella, ¿no? Parece que están brincando, ella está como al centro y por la cara que tiene parece que está como un poco enojada, ¿no? Vemos aquí la siguiente página, aparece el mismo personaje, va sobre una bicicleta, hay otro personaje que aparece también ahí y hay otros elementos también en el escenario, ¿sale? Y hay texto que está del lado derecho, ¿no? Si alguien está familiarizado con los textos en tagalo, pues podría a lo mejor ir sospechando un poquito de lo que dice ahí. Pero bueno, en principio elegí esa lengua porque quizás muchos no estaríamos familiarizados con ella, ¿no? Voy a pasar a la tercera página. Aquí vemos otro poco de texto, una imagen en la parte de abajo, aparecen unos monos ahí encima del techo. Aquí aparece otra vez nuestro personaje, ¿no? El personaje que apareció después también sale ahí, llegan a un sitio, algo está pasando, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí aparecen otra vez los dos personajes, ¿no? Parece que algo le está sucediendo al personaje que apareció desde el principio. Hay más texto disponible. Hay palabras que se repiten, eso también es interesante pensarlo cuando vamos explorando un texto por primera vez, ¿no? Las repeticiones, por ejemplo, son un elemento en el cual tendríamos que centrar la mirada o que podría darnos pistas.
Aquí tenemos otra página. De nuevo están los dos personajes, ¿no? Vuelven a aparecer aquí otra vez. Están interactuando, de algo están platicando. Aquí aparece también de nuevo el personaje que estaba desde el principio. Aquí hay algo más. Por todo lo que están viendo hasta ahorita, si puede alguien encender su micrófono y comentarme de qué creen que trata esta historia. Por todo lo que han observado y las pistas que podrían ir apareciendo. Y las pistas pueden ir hacia muchos lados, ¿no? La ilustración, el texto propiamente, la forma en que se presenta toda esta información. ¿De qué creen que se trata la historia? ¿Alguien que me diga? Yo, de una niña que tiene como problemas en la escuela o algo así con otros chicos y el papá la va a recoger y platica con él. Eso entendí yo más o menos. Ok, ¿y después qué pasará? Como que el Parece que hay papá después unos dibujos, ¿no? ajá, el papá como que la pone a dibujar para que exprese a lo mejor lo que le preocupa, no sé, eso es lo que yo logré entender. Entonces, eso respecto de este primer texto, ¿sale? Entonces, aquí veíamos que nuestra niña protagonista estaba escribiendo algo, luego aparece el otro personaje que ya decía Karina que era probablemente el papá de la niña que está ahí, ¿no? Y luego vuelve a aparecer ella, vemos que sigue dibujando por ahí y terminamos con esta, que es la última imagen, ¿no? Es el texto que aparece aquí es, digamos, un poco diferente al resto de la secuencia que estaba antes, ¿no? Parece que hay un listado aquí, por ejemplo, de cosas. Ahora voy a mostrarles este otro texto, que es, digamos, de una naturaleza un poquito distinta al que les mostré originalmente, ¿no? Aparece igual, digamos, en esta primer pantalla la portada del texto, un título en la parte superior y después los créditos de autoría aparecen en la parte de abajo. Aquí tenemos, digamos, una portadilla, la página legal y me voy a ir al inicio de la sección que me gustaría que revisáramos. Entonces tenemos aquí esta parte, ¿no? Hay un texto en la parte superior, es presumiblemente el título, por ejemplo. Hay un texto en la parte de abajo, hay ilustración también. Y nos vamos a este primer bloque de texto que aparece aquí, ¿no? El libro al que pertenece este texto es mucho más amplio, pero me estoy concentrando únicamente en un capítulo o en una sección, ¿sale? Entonces aquí aparece también una buena cantidad de texto, hay ilustración, hay ciertos elementos que se mantienen. Pasamos aquí a esta segunda parte. Hay más texto por ahí disponible, ilustración también. Y este solamente tiene 3 páginas. ¿De qué creen que se trate este texto? Por lo que les estoy mostrando. Este está en otro idioma, que en este caso es el Tenec, una lengua que se habla en San Luis Potosí y en regiones aledañas también. Es una lengua mayense. Por lo que ven en pantalla, ¿de qué se les ocurre que podría tratar el texto? Vuelvo otra vez a pasar las imágenes. ¿De qué hablará? ¿Alguna idea? Aquí en el chat vemos a alguien por aquí. De ciencia, de física, del agua en el mar, dice Diego. ¿Por qué crees que de ciencia o de física, Diego? ¿Y por qué de agua del mar? Había unos tambos, dice, en la parte de abajo.
acá. Ajá. ¿Y qué serán esos tambos? ¿Qué estará pasando ahí? ¿O qué es lo que dirá, por ejemplo, el texto en esa página en particular donde están los tambos? Ah, sí, el libro decía algo de física probablemente, ¿no? Si nos regresamos un poquito más para acá. En el título principal aparece el préstamo física, pero en el libro, ¿sale? En el libro, pero ya solamente en esta sección el título era otro, ¿no? Podría abordar un tema ecológico, dice Ilse. ¿Qué pistas tienes para decir que se trata de algo ecológico? Ya dijo el compañero que, bueno, podría tratarse de ciencia o de física, él lo intuyó un poco por el título, ¿no? Pero propiamente por la parte que estamos observando, dice por aquí, ahí vuelve a decir física al lado del cangrejito, abajo, exacto, ¿ok? Entonces los préstamos están dando algunas pistas, ¿no? Para lo que estamos concluyendo. Si pensáramos qué dice en cada pedazo del texto que estamos descifrando, ¿qué dirían ustedes? Por ejemplo, en esta parte, que es como la primera, digamos ya, de la sección, ¿qué dirá aquí? Ahorita vamos a la sección en donde están los tambos, ¿no? En esta parte en particular, ¿qué se les ocurre que dice? ¿Qué idea plantea, por ejemplo, el texto? ¿O de qué creen que trate? Por lo que vemos en esta hoja nada más. Del mar y su agua, dicen. ¿Ok? Si trata del mar y su agua, ya esa idea venía del de arriba y ahora en esta otra aparecen algunos elementos visuales que no estaban antes, ¿no? Y ahorita nos estamos yendo mucho por las pistas visuales, ¿no? Pero cuando un niño se enfrenta a intentar descifrar un texto, ya sea en su propio idioma o en un idioma adicional, ¿no? Es necesario que empiece a activar, digamos, ¿no? Su mirada en torno a diversas pistas, ¿no? Lo visual muy importante, pero el texto es algo también en lo cual se tiene que reparar, ¿no? Usos del mar con la tecnología. ¿Y de qué uso se tratará? ¿Qué estará pasando con estos tambos que están ahí? Si seguimos planteando ideas alrededor de lo visual, ¿no? Pero podríamos concentrarnos también en el texto, ¿no? De quitarle la sal, dice, ¿ok? Eso puede ser una opción. A lo mejor aquí, ¿no? En esta imagen podría estar mencionando algo en torno a la desalinización. Y en esta, donde estaba el cangrejo, ahora hay otras cosas, ¿no? Aparece por ahí un vehículo. Podríamos sacar diversas ideas en torno justamente a la presentación que hacemos de los textos. Y esa experiencia es justamente la que viven los niños cuando empiezan a construir su relación con lo escrito y específicamente con los textos. De los dos textos que ustedes vieron, ¿cuál dirían que es más fácil de leer? ¿El texto de la niña, este, que en páginas era un poco más largo que el texto este de aquí, de El agua? Pero si ustedes tuvieran que pensar en textos para enseñar a leer a niños en los idiomas con los cuales ustedes trabajan, ¿cuál de los dos textos dirían que es más fácil de trabajar o quizás es más fácil de leer? ¿Cuál de los dos, Diego? El primero, dice por aquí Karina, el texto de la niña, digamos, ¿no? Ese fue el primero y el segundo es este del agua. ¿Por qué el segundo podría ser más difícil? Bueno, varios aquí dicen que el primero, Miriam, ¿no? Ruth, son párrafos completos, dice. El primero también tenía párrafos, ¿no? Quizás no estaban tan largos como el segundo, pero también tenía bastante información, ¿no? Aquí estoy regresando otra vez al primer texto. Por ejemplo, en esta parte hay bastante texto, ¿no? Hay varias oraciones ahí aglutinadas, pero por cantidad de texto también el primero tenía una buena cantidad de texto, ¿no? El segundo es más difícil porque es expositivo e involucra más conocimientos del mundo, pero están sus diálogos, dicen, más cortas las ideas del primero. Por el nivel de abstracción, asociación de las imágenes con conocimientos previos. Es esta idea del conocimiento
previo que acaba de decir Marta es muy, muy importante, ¿no? Las imágenes ayudan a entender mejor, dicen por aquí, ¿no? Depende de los lectores, si los niños viven cerca del mar o de un lugar con agua, el segundo texto es muy bueno, dice, ¿no? Hay más ilustraciones en el primero, ese también es un factor importante, ¿no? El primero tiene una secuencia de ilustraciones. El tercero utiliza también la ilustración, pero a través de una forma bastante distinta, ¿no? Es decir, lo que aporta la imagen al segundo texto es bien diferente a lo que aporta la imagen en el primero. Vamos a ver ahora las versiones en español de ambos, ¿sale? En español, el texto de la niña se llama El enfado de Haku. Y dice, cuando sonó la última campana de la escuela, todos los niños se rieron y gritaron de alegría. Todos, excepto Haku. Haku estaba enfadada. Haku, Haku, mira los bonitos girasoles, dijo Apa mientras pasaban por un campo. Ah, son muy amarillos, me duelen los ojos, dijo Haku. Haku, Haku, mira los monos, dijo Apa, apuntando al techo de su casa. Sí, dijo Haku, váyanse, shu. Aquí bebe un poco de suero de leche, dijo Apa. Va a calmarte. Ah, dijo Haku. No quiero nada. ¿Quieres intentar un sorbo al menos? Bueno, lo que sea, dijo Haku y probó un sorbo. No fue tan malo. Ella tomó otro sorbo y otro. En poco tiempo el vaso estaba vacío. ¿Quieres un bada? El bada es una masa frita hecha de arroz y cereales, dice por aquí. Preguntó Apa. Uf, dijo Haku. ¿Solo un pequeño bocado? Vale, dijo Haku, y tomó un bocado. Fue bastante bueno. Ella tomó otro mordisco y en poco tiempo el plato estaba vacío. Buena chica, dijo Apa. ¿Ahora me dirías por qué estás tan enojada? No, dijo Haku. ¿Fue algo que hice? No. ¿Fue algo que Ama hizo? No. ¿Ha ocurrido algo malo en la escuela hoy? Tal vez. Ajá. ¿Quieres dibujarlo? Preguntó Apa. Aquí hay una bonita hoja de papel y unas ceras. Bueno, lo que sea, dijo Haku. Haku dibujó un ladrillo. Este es el ladrillo estúpido con el cual tropecé esta mañana, dijo Haku. Tienes razón, ese es un ladrillo muy estúpido, dijo Apa. Y Haku dibujó a un chico. Este es Biku, un chico muy malo. Se rió cuando me caí, dijo Haku. No me digas, dijo Apa. No debería haberse reído de ti. Y Haku dibujó un idli. Este es mi idli, dijo Haku. Se cayó de mi caja de almuerzo cuando tropecé sobre el ladrillo estúpido. Y Haku dibujó un cuervo. Este es el cuervo malo que se fue volando con mi idli. El cuerpo debe haber tenido mucha hambre, dijo Apa. Y Haku dibujó a su profesora. Esta es mi profesora, la señora Amala, dijo Haku. Ella me ayudó a levantarme cuando me caí y luego me abrazó. Eso es muy amable de su parte, dijo Apa. Y luego me pellizcó las mejillas. No me gusta cuando me pellizcan las mejillas. Ah, eso debe haber causado dolor, ¿no? Un poco, pero ahora estoy bien. Eso es bueno. Mira, qué bien dibujas, Haku, dijo Apa. Eres un verdadero artista. ¿Dibujarías algo para Ama también? Claro, dijo Haku y comenzó a dibujar un poco más. Este es un pequeño ratón blanco, y este es un barco, y este es un árbol de coco. Y esto es un girasol, y este es tu bicicleta, pa, y este es un perro, y esta es una rana. En poco tiempo Haku había olvidado todo sobre el ladrillo estúpido que hizo tropezar y caer, y sobre el chico malo que se burló de ella, y sobre el ladrón cuervo que agarró el idli y se fue volando. Y Haku incluso se olvidó de estar enfadada. Y la última parte dice, 10 cosas que hacer si te sientes enfadado como Haku. 1. Carcajéate y salta alrededor con tus brazos al aire. Lentamente, muy, muy lentamente, respirar y exhalar. Bebe un poco de agua o suero de leche. Come un pedazo de fruta. Cuéntale a un adulto cómo te sientes. Escribe acerca de cómo te sientes. Dibújalo, píntalo. Juega con un montón de arcilla. Haz una canción sobre tu enfado. Baila como un mono. Aquí tenemos el primer texto. Y ahora me voy rápido al segundo. El segundo se llama Tomar la mar. ¿Cómo te puedes tomar el agua de mar? Pues quitándole la sal. Hay mucha investigación y desarrollo de tecnologías que nos permiten hacerlo. Las propuestas más interesantes para lograrlo son aquellas que quitan la sal del agua usando energías renovables, como la energía del sol. Si colocamos el agua de mar en tambos y ponemos estos tambos dentro de una estructura de tipo invernadero,
se logra reproducir el ciclo del agua. El agua se evapora cuando el sol la calienta. Después, el vapor se condensa al contacto con el plástico de las paredes y el techo del invernadero. Finalmente, dentro de la caseta se genera una lluvia. El agua de esta lluvia es apropiada para el uso humano. Las investigaciones continúan para lograr hacer más eficiente este proceso. También es necesario encontrar formas para transportar el agua sin contaminar desde el mar hasta los lugares donde se necesita. Esta podría ser una alternativa para resolver el problema del agua. Entonces, si observan aquí, el contenido de los dos textos es bastante diferente, ¿sale? Entonces, ahora vamos a discutir un poco de qué podríamos hacer con textos como estos. Voy a hablar entonces sobre estrategias de iniciación a la lectura en L1 y en L2 y la idea es retomar los textos que están disponibles en la plataforma de Storyweaver. Revisamos ya dos textos, un texto que era el del enfado de Haku y el texto de tomar la mar. Cuando pensamos en la experiencia que los niños viven cuando se acercan a textos como estos que les mostré, hay que considerar algo muy importante y tiene que ver con el idioma a través del cual los niños tienen el contacto con estos textos. El idioma o los idiomas, ¿no? Esta idea nos lleva sobre todo a pensar en tipos de lectores, ¿sale? Pensaremos en lectores de L1 y en lectores de L2. La relación que estos tipos de lectores tienen con los textos tiene, digamos, una dinámica bastante distinta. Los lectores del L1, por ejemplo, descubren en los textos, cuando están empezando a leer, una forma de representación para el esquema de comunicación, que es el canal oral, en el que ya interactúan. Los usuarios de L2 o los lectores de L2, por otro lado, acceden a un mecanismo de comunicación nuevo, en donde lo escrito puede servir como un recurso de andamiaje. Si observan, son dos procesos completamente distintos. En la parte de los lectores de L1, en realidad este esquema de comunicación está ya interiorizado y el texto se configura, digamos, como una suerte de representación nueva de esa comunicación en la que ya el hablante se mueve. Pero el usuario de L2 no se enfrenta a esa dinámica, ¿no? Sino tiene que ir construyendo justamente ese mecanismo nuevo de comunicación. El acceso al mundo de lo escrito ocurre una vez en la vida y muchas veces ese paso lo hacemos en la lengua materna o en la L1 de cada uno de nosotros. Y usualmente lo entrecomillo porque en las lenguas indígenas mexicanas y en muchas otras lenguas minoritarias del mundo, esa experiencia no ocurre normalmente de esa manera, ¿no? Por el contrario, ese acceso al mundo de lo escrito se da a través de otro idioma que no es la lengua materna del niño en cuestión. Y ahí tenemos una ruptura, digamos, con lo esperado en términos generales de la construcción de esta experiencia, ¿no? A eso es a lo que se enfrentan muchas veces los niños que son hablantes de lenguas minoritarias o indígenas, como los que hablan algún idioma mexicano como lengua materna. Ahora bien, cuando se empieza en ese proceso de acercarnos a la lectura, ¿qué cosa es lo que leen los niños cuando están en estas etapas tempranas? Algunas de las cosas que leen provienen directamente de la escuela, porque es la escuela la que se constituye como un espacio, digamos, ¿no? Para potenciar de manera explícita el acercamiento a los textos. Entonces, muchas de las cosas escritas están justamente ahí en la escuela como espacio, pero muchas otras cosas también que se escriben están fuera de las aulas, fuera de la escuela, están en el entorno cotidiano en donde los niños viven. También hay información textual alrededor de ellos en estos otros espacios comunitarios de su cotidianidad, ¿no? Si clasificáramos los materiales escritos con los cuales los niños tienen contacto, podríamos al menos hacernos idea de unas 5 esferas, ¿no?
Algunas de estas esferas están relacionadas sobre todo con la experiencia de leer en la escuela. Por ejemplo, la primera categoría que tiene que ver con materiales para reflexionar sobre el sistema de escritura, muchos de estos elementos están en la escuela. Alfabetos ilustrados, juegos de mesa, memoramas, crucigramas, hojas de actividades, libros para colorear. Mucho de esto se usa, digamos, funcionalmente en la escuela. También tenemos otras categorías, ¿no? Por ejemplo, los materiales que sirven también para potenciar la comprensión. Ahí tenemos textos instructivos, ¿no? Como recetarios, manuales, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, se usan directamente en la escuela. Por ejemplo, los manuales que tienen que ver con experimentos de ciencia o los instructivos que ayudan a hacer manualidades o a realizar, por ejemplo, origami o algunas otras actividades que se pueden realizar directamente en el aula. Algunos de estos tipos de materiales de comprensión a veces también están disponibles para hacer algo fuera del aula, como un recetario, por ejemplo. Pero la verdad es que es poco común que esos recetarios se socialicen en idiomas minoritarios, ¿no? E incluso en español, digamos, en México, pues no es muy frecuente recurrir propiamente a un recetario funcionalmente para cocinar, ¿no? Muchas recetas, por ejemplo, se transmiten a través de la oralidad en comunidades indígenas en México y no se recurre a un recetario, ¿no? Sin embargo, ese es también un cierto tipo de texto. También hay materiales para la lectura autónoma. Ahí entran, por ejemplo, los textos literarios, los textos de información científica, los humorísticos, los periodísticos. Los dos que yo mostré son justamente de esta tercera categoría, de los que sirven para potenciar la lectura autónoma. También hay materiales que permiten la comunicación funcional directa, es decir, que no necesariamente tienen una utilidad pedagógica explícita, sino más bien que sirven para comunicar, ¿no?, información en la vida real. Ahí aparecen los textos publicitarios, los textos epistolares, los recibos, las actas, ¿no? También hay material multimedia, ¿no? Que puede también codificar información escrita, como videos, por ejemplo, algunos videos que son más de apoyo didáctico o videos que sirven más para divulgar información en general. Y por último, tendríamos materiales, por ejemplo, que sirven para la consulta o la enseñanza explícita de idiomas, diccionarios, vocabularios, gramáticas, libros de texto, etcétera, ¿no? De todo esto, ¿no? Están rodeados los niños cuando empiezan a construir la experiencia de leer. Ahora mi pregunta sería, ¿cuánto de esto que estaba en estas esferas que mostré se encuentra disponible en lenguas indígenas? Si hiciéramos cuentas, probablemente tendríamos un poquito de cada uno de estos, ¿no? Pero no existirían, digamos, en abundancia, ¿no? Los textos que nos congregan en esta semana de jornada de trabajo con Storyweaver van a pertenecer principalmente a la categoría de materiales para la lectura autónoma. Los dos ejemplos que les mostré al inicio pertenecen justo a esa categoría. El texto de Haku es un texto literario de tipo cuento y el texto de Tomar la Mar es un texto de información científica. Ahora, ¿qué tipo de lecturas deberíamos potenciar en una producción emergente de textos? En esta semana, muchos de ustedes están trabajando traduciendo textos en sus diferentes lenguas para poder generar un acervo de pequeños libros a través de la plataforma Storyweaver. Si ustedes tuvieran que elegir o priorizar qué textos traducir de los que la plataforma deja disponibles, ¿hacia dónde apuntarían su mirada? Esta tipología que les estoy mostrando aquí debe ayudarnos a pensar que la lengua escrita está codificada en una diversidad de portadores. Y si queremos consolidar o apoyar a que la lengua escrita se consolide en un idioma indígena, tendríamos que estar abonando a que existan materiales de estas diferentes esferas. Repito, nos estamos concentrando en una de ellas en esta semana con la traducción a Storyweaver, pero también hay que pensar qué otros tipos de elementos escritos, textuales, serían buenos también de ir potenciando y empujando.
Los libros ilustrados son muy importantes de priorizar y representan, digamos, una plataforma bastante interesante para que los niños se acerquen a la lectura en etapas tempranas. Estos libros ilustrados normalmente se conectan con actividades que están vinculados con la comunicación oral. Esta estrategia de vincular los libros ilustrados con el desarrollo también de la oralidad requiere que tengamos materiales impresos disponibles en el aula. Una de las grandes ventajas que ofrece Storyweaver es que se puede traducir, se puede crear material y al mismo tiempo podemos obtener un archivo que podemos imprimir y con ello constituir, digamos, un producto textual que esté disponible de manera física en nuestras aulas, ¿no? Estos textos ilustrados normalmente van acompañados de imágenes. Ustedes ya vieron dos ejemplos en los que les mostré al inicio. Además de las imágenes, también hay otro tipo de señales visuales, ¿no? Que ayudan a los niños a asociar, comprender y producir el lenguaje para la comunicación. Hay otros elementos que dan pistas también en los libros, ¿no? Desde el principio, los profesores, principalmente los profesores de primaria, donde este proceso de acercamiento a la lengua escrita tiene un espacio, digamos, primordial, deberían de integrar la letra impresa, ¿no? Y la escritura en las actividades del lenguaje oral. Entonces, el desarrollo de la oralidad tendría que ir también de la mano con la promoción de las prácticas de lectura y escritura. Es en la primaria justamente donde los niños van a usar de manera más frecuente la letra impresa, ¿no? Las imágenes también van a servir como un referente bastante eficaz y esta conexión entre lo que ven y lo que empiezan a asociar como una etiqueta de lo escrito empieza a tomar mayor importancia en ese periodo, ¿no? Podemos usar diversas etiquetas en el aula, ayudarnos de las paredes, de los tableros para colocar anuncios u otros tipos de estímulos, ¿no? Que complementen justamente este desarrollo de la oralidad con la experiencia de acercarnos a lo escrito. Los maestros de primaria deben modelar la lectura como un proceso de creación de significado. Y aquí hay algo muy importante, deben de aprovechar las prácticas culturales y sociales de la clase y de la comunidad. El tipo de contenido al que estén los niños acercándose es muy importante. El contenido vernacular que habla justamente de las prácticas culturales que están más próximos a ellos es muy importante en esta primera etapa. No debiera ser el único tipo de contenido al que se acerquen. Es muy importante también pensar en un contenido global que vaya más allá de la comunidad o del entorno cercano en el que el niño se encuentra, pero ayuda mucho que en este primer momento ese tipo de contenidos conecten con la realidad inmediata de los niños. Entonces esto nos da una pista también sobre qué tipo de contenido sería mucho más importante que prioricemos de dejar disponibles en esta etapa temprana. Deben leerse textos, ¿no? E involucrar a los niños en la construcción de ese texto y de los significados que subyacen al mismo. Hay que priorizar también la idea de discutir y leer, ¿no? Los niños tienen que establecer una rutina también para que la lectura esté presente cada día en el aula o en el espacio en donde están empezando a leer. Y hay que reforzar cualquier hipótesis que ellos empiecen a construir, cualquier comentario, cualquier señalamiento, por ejemplo, a veces sobre una letra, sobre una palabra o sobre aspectos simbólicos también del sistema de escritura, ¿no? Como podrían ser la puntuación, el uso de números, por ejemplo, ¿no? O de algún otro signo que a lo mejor llame la atención de los niños y que permita entablar un diálogo. Esa experiencia de intercambio es fundamental cuando estamos empezando a detonar la lectura. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la lectura en primera lengua y en segunda lengua? Como les decía, en el contexto mexicano es bastante frecuente que los niños de comunidades indígenas no aprendan a leer o accedan al mundo de lo escrito desde su lengua materna. Es bastante frecuente que lo hagan a través de un segundo idioma. Además de eso, también nos encontramos cada vez más ante un perfil del niño
que pertenece a una comunidad indígena, pero que no es hablante de el idioma local. Por el contrario, se constituye como un hablante de lengua materna española y el idioma de la comunidad puede integrarlo también a su repertorio como algo que podríamos conocer como un idioma de herencia. Ya no es el idioma en el que se comunican funcionalmente, no es el idioma con el cual entran al mundo de lo escrito, pero siguen manteniendo un vínculo importante con esa lengua. Y ese vínculo, pues justamente, les permite que haya una conexión, digamos, ¿no? Con la cultura y con todos los referentes de la experiencia de vida de esa comunidad, ¿no? Entonces, vemos que los niños indígenas en México en general se acercan más a una experiencia de lectura multilingüe, en donde muy probablemente exista una relación entre la primera y la segunda lengua, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando la lectura en la L1, digamos, se vuelve fuerte, sólida, y eso puede constituirse en un andamiaje para aprender a leer en L2, que es algo, digamos, que ocurre de manera más frecuente con los niños que tienen el idioma español como lengua materna y que podrían transferir esta habilidad a alguna otra lengua? Hay muchas ideas alrededor de lo que ya saben los estudiantes de una segunda lengua. Y sobre todo esta idea de que ya saben muchas cosas es algo que permea mucho, ¿no? Suponemos normalmente que los estudiantes de L2 ya tienen un conocimiento de la lectura en L1, que ya saben leer, pues, ¿no? Y por lo tanto, que deberían de tener conocimiento de estrategias metacognitivas, ¿no? Que les servirían además para descifrar los textos en L2. A pesar de eso, ese conocimiento, ¿no? Muchas veces no está despierto, no está activado, no está funcional, y entonces desde la escuela o desde quien esté tratando de intervenir en fomentar la lectura, tendríamos que asumir un compromiso por reactivar el conocimiento de la L1 para empujar a la L2. Aunque un estudiante de L2 técnicamente podría saber leer ya, no se puede suponer que eso le convierte necesariamente ya en un lector experto, ¿sale? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. El conocimiento que tenemos de la L1 puede ayudarnos, pero no nos resuelve todos los dilemas, ¿no? Y aquí llego justamente a esta idea del conocimiento previo que una de las personas que está en la sala mencionó. Es importante que volteemos a mirar justamente ese conocimiento previo que los niños traen en torno a la L1 o a la L2 cuando nos enfrentamos a textos que nos sirven para iniciarnos en la lectura. No solo hay que pensar en el conocimiento previo, ¿no? Y su relación con los textos, sino también hay que empezar a reflexionar en torno a algo que denominamos como la estructura del texto, ¿no? Es decir, lo que hace que un libro, que un texto en general, se vaya configurando de una manera que nos es familiar. Eso nos va a llevar a hablar un poquito acerca de algo que conocemos como la teoría del esquema. La estructura del texto está relacionada justamente con esta teoría del esquema. Algunos investigadores y estudiosos de la teoría del esquema, bastante viejos, como Bartlett en el 32, anticipaban ya que los lectores usaban el conocimiento previo que poseían para hacer inferencias, ¿no? Y esto sobre todo ocurría en un determinado tipo de texto, que eran los cuentos, que es texto narrativo, ¿no? Entonces, la familiaridad que tenían ya los lectores leyendo cuentos les servía para poderse hacer ideas cuando se acercaban a otras colecciones de textos narrativos o a otros cuentos, ¿no? En lectura, el esquema se define, según Omaggio en el 2001, como lo que el lector le aporta al texto, ¿no? Es decir, este elemento que nos permite estar en diálogo con lo que estamos percibiendo por escrito, ¿no? Las ideas que nosotros ponemos sobre la mesa. Eso de alguna manera define a lo que vamos a denominar como esquema.
Entonces, estas cosas que ponemos sobre la mesa pueden estar sostenidas a través de varias dinámicas o plataformas, ¿no? El esquema es un concepto abstracto, claro, ¿no? Pero es un elemento abstracto que nos puede ayudar mucho para entender cómo comprendemos los textos. Y la comprensión y las ideas que subyacen a la comprensión es algo que nos interesa mucho cuando empezamos a leer o cuando los niños se acercan de manera primeriza a los textos. ¿Por qué? Porque les ayuda a decodificar y a entender mejor lo que tienen delante de ellos. Los estudiosos de la teoría del esquema dicen, por ejemplo, que debemos tener en cuenta al menos 3 dimensiones de esquema, ¿no? El esquema lingüístico, el esquema cultural y el esquema de la estructura del texto. Hace rato decía que el esquema tiene que ver con lo que nosotros ponemos sobre la mesa y eso que ponemos sobre la mesa cuando estamos leyendo se puede distribuir al menos en estas 3 dimensiones que les estoy señalando, ¿no? El esquema lingüístico, por ejemplo, tiene que ver con el conocimiento en torno a vocabulario, gramática, estructuras léxicas, sintácticas, ¿no? Digamos, el elemento lingüístico técnico, ¿no? Que el lector trae cuando se enfrenta a un texto, eso ayuda mucho. Cuando estábamos revisando los textos al principio, alguno de ustedes mencionó, por ejemplo, las palabras prestadas, ¿no? Reconocieron que decía física por aquí, ¿no? Ese conocimiento del vocabulario, ¿no? Es un elemento lingüístico que el lector que se acerca a un nuevo texto pone sobre la mesa cuando intenta descifrar, ¿no? También, por otro lado, tenemos el esquema cultural. Aquí, por ejemplo, tendríamos que considerar el conocimiento previo en torno a referentes cercanos a nosotros, ¿no? Al entorno, a la vida cotidiana, al sistema de creencias, de preceptos o de conocimientos locales, ¿no? Alguno de ustedes dijo, por ejemplo, que se podía tratar de la desalinización, ¿no? Por el dibujo que vieron cuando estábamos revisando el texto de Tomar la Mar. Eso implica, por ejemplo, que quien dijo eso sabe algo acerca de cómo se le quita la sal al agua de mar, por ejemplo, ¿no? Y con ese conocimiento llegó al momento de percibir el texto que yo les estaba mostrando, ¿no? Así como esto también hay muchas otras cosas que podemos familiarizarnos, ¿no? La parte visual que los lectores noveles perciben cuando están leyendo, ayuda mucho para eso, ¿no? Las ilustraciones y las ideas que nosotros nos hacemos de las ilustraciones a partir del conocimiento de la cultura con el cual llegamos, ¿no? Por ejemplo, con el texto de la niña se hicieron algunas ideas de que estaba enojada, por ejemplo, ¿no? De que algo le había pasado. Estamos familiarizados con la idea de que alguien está enojado cuando su cara, ¿no? De alguna manera se presenta de X o de Y forma. Eso está relacionado justo con ese esquema cultural, ¿no? Y que en forma, digamos, visual, se codifica y se interpreta también por el lector, ¿no? Entonces, este esquema cultural también es muy importante, ¿no? Y es algo que nosotros traemos cuando estamos intentando leer, que los niños cuando son pequeñitos e intentan descifrar un texto que está frente a ellos, es algo con lo cual también cuentan. Por último, y algo en lo que me quiero centrar un poco más, porque forma parte de lo que tenemos en Storyweaver, es la estructura del texto. La estructura del texto tiene que ver con cómo organizamos las ideas de un texto, ¿no? El esquema de la estructura del texto es muy importante porque guía al lector a comprender, a memorizar, a recordar cosas, ¿no? Lo que decía Bartlett en el 32 acerca de que quien había leído un cuento antes se hacía de ciertas herramientas para poder anticipar y comprender mejor un cuento al cual se enfrentaba después, es completamente cierto, ¿no? Ustedes podían hacerse, digamos, a ideas bastante familiares con el cuento de la niña porque han leído otros libros, han leído otros cuentos y están familiarizados con la idea de secuenciar, por ejemplo, los hechos, ¿no? De que algo ocurrió primero y de que es esa evolución, digamos, de la historia se presenta en el libro que tenemos en nuestras manos. Y eso lo sabemos porque conocemos otros textos.
Inducir a los niños a que vayan reconociendo esa estructura del texto ayuda mucho para poderlos forjar como lectores y como lectores eficientes. Ustedes están preparando traducciones de textos de Storyweaver y ahora el siguiente paso sería que esos textos lleguen a sus lectores y sobre todo a formar comunidades de lectores. Y esas comunidades de lectores tienen que estar familiarizados con diversos tipos de textos y sobre todo a procesar esa información que esté plasmada en esos diversos portadores. Las temáticas tienen que serles interesantes, ¿no? Y les deberían ayudar a poder después migrar a formas más complejas de textos. Entonces aquí hay que pensar también en la función que cumplen los textos para el lector y también pensar en cómo ustedes como traductores que están esta semana trabajando con las historias de Storyweaver se posicionan también como autores, ¿no? Algunos de los compañeros que ya estuvieron en sesiones anteriores les han ofrecido ejemplos de cómo ellos han empezado a abordar la traducción. Además de traducir, también les han hablado de otras estrategias a través de las cuales recrean textos, recrean historias y también construyen, digamos, una nueva narrativa. Los buenos autores, ¿no? Como ustedes o como quienes preparan textos en una plataforma como Story y Weaver, atienden al seguimiento de un formato específico. La ventaja de una plataforma como esta es que ese formato ya está plasmado. Hay una organización, digamos, que se mantiene, ¿no? Y una organización que se sigue cuando estamos construyendo un texto, cuando lo estamos traduciendo. Y cuando lo traducimos, es una organización que debemos respetar también, ¿no? Los lectores expertos van a seguir esa forma en cómo nosotros organizamos los textos y ahí es donde hay una buena conexión entre lo que se escribió y lo que después se lee. En general, por ejemplo, el texto narrativo del tipo cuento, como el de la niña que les mostré, sigue un patrón cronológico. Incluye personajes, escenarios, tramas, ¿no? Eso forma parte justamente de la estructura que esperamos de ese tipo de texto. El texto expositivo, como el de divulgación científica, ¿no? Se aleja un poco de esta idea, ¿no? Por el contrario, va mostrando, digamos, información clave, ¿no? Que el autor quiere que el lector perciba y la va develando, ¿no? Poco a poco en diferentes secciones. La organización de ese tipo de texto es mucho más abstracta, ¿no? Y en ese sentido, ustedes tenían razón, es relativamente más complejo que el texto narrativo. En el texto narrativo, ¿no? Se usan señales que ayudan justamente a que el lector nade de forma mucho más cómoda y orgánica en la revisión del texto. Los niños pueden construir una idea del texto sin leerlo y recrear una lectura sin técnicamente estar leyendo. La experiencia entonces en torno a estos dos tipos de textos pues es bastante diferenciada. En Storyweaver van ustedes a encontrar textos de estos dos tipos. Hay una buena cantidad de textos expositivos y una gran mayoría de textos narrativos y son probablemente los dos tipos de textos que están más presentes dentro de los libros de la plataforma. Por eso me interesaba mucho detenerme en pensar algunas ideas en torno a esos dos tipos de textos. Ya sea en el texto expositivo o en el texto narrativo, es importante que nuestros lectores lleguen a la conciencia de la estructura del texto. La estructura del texto es la manera en que los autores guían al lector hacia la información clave, ¿no? Y la conciencia de la estructura del texto podríamos descifrarla a partir al menos de algunos componentes, las señales del texto, los géneros y los patrones que el texto presenta. Cuando hablamos de segundas lenguas, por ejemplo, debemos incluir algunas estrategias que fomenten esa conciencia de la estructura del texto en los estudiantes. En el caso de lenguas indígenas, los lectores se van configurando como lectores noveles. No están familiarizados
con estructuras de texto diversificadas. Y hablo principalmente de aquellos lectores que llegan al contacto, digamos, de lo escrito a través de un idioma indígena. Y eso sucede porque no tenemos muchos textos disponibles. Y entonces los pocos textos que pudieran estar al alcance de ellos seguramente siguen un determinado patrón. Por ejemplo, los textos religiosos que muchas veces son de lo poco que hay, siguen un patrón bastante fijo, ¿no? Las traducciones, por ejemplo, de la Biblia o las publicaciones de diversas agrupaciones protestantes van siguiendo un patrón bastante estable, ¿no? Que configura una experiencia al intentar leer en alguna de las lenguas indígenas que tienen esos textos. Lo que queremos cuando formamos un lector novel es que conozca múltiples estructuras del texto y que eso enriquezca la forma en que codifica lo escrito para sí mismo. Ahora bien, hablemos un poquito ya para finalizar sobre la estructura del texto en los portadores que les señalé que están en Storyweaver, en el texto narrativo y en el texto expositivo. Primero hablemos un poquito del cuento y en cómo podremos trabajar con el texto narrativo, ¿no? El texto narrativo de tipo cuento tiene una conexión bastante amplia con la narración oral, ¿no? Tiene una estructura simple y podemos decir que más o menos es conocida universalmente. Su organización es bastante predecible y tiene elementos que son bastante identificables, ¿no? E incluso los niños que están apenas aprendiendo a leer en su idioma materno pueden identificar esas partes elementales que un cuento tiene. El escenario donde ocurre la historia, los personajes que están al interior de ella, el conflicto que guía la trama y la conclusión que tiene la historia, por ejemplo. Y todos estos elementos les permiten ir recreando una comprensión mucho más compleja del contenido de los textos, ¿no? Los lectores pueden anticipar además elementos del texto y esa anticipación, ¿no? Muchas veces se da justo por el orden cronológico, por la secuencia de eventos que un cuento tiene. Y ahí el profesor, ¿no? Puede aprovechar, ¿no? Para poder, digamos, tomar como detonante justamente esa secuencia, ¿no? Y para allá me gustaría ahorita ilustrarles una estrategia que hemos utilizado en el Zapoteco del Istmo para poder recrear historias con los niños e inducirles a la lectura. Esta estrategia se llama jugar a leer y con esa voy a cerrar en un momento más. Cuando trabajamos con cuentos es muy importante pensar en la selección que hacemos de esos cuentos, ¿no? Storyweaver permite también que nosotros podamos hacer una selección de los cuentos o de los textos en general que están disponibles en la plataforma a partir de varios criterios. Hay que pensar también en diferentes variables, ¿no? En torno a los tres tipos de esquemas que ya estábamos diciendo, el lingüístico, el cultural y el de la estructura del texto. Pueden ustedes pensar en 7 cosas cuando quieren seleccionar un texto o un cuento con el cual van a leer, de los que hay, por ejemplo, en Storyweaver. Tienen que pensar en el nivel lingüístico del estudiante, en el contenido intelectual del texto, en el contexto emocional del texto, el nivel lingüístico del texto, el contenido cultural, la complejidad literaria o el interés de los estudiantes, ¿no? Algo que es muy importante es que el lector novel pueda tener la posibilidad de elegir lo que quiere leer. Esa elección no necesariamente va casada con que sea una experiencia satisfactoria. A veces, por ejemplo, podemos elegir leer algo que no nos gustó, pero justamente esa experiencia de decidir lo que quieres leer y después vivir la experiencia que deriva de ello es algo muy importante que los niños deben de pasar cuando están iniciándose en la lectura. Y eso solamente puede ocurrir si tienen una diversidad de textos disponibles, justamente para poder recrear esa decisión. En Storyweaver, por ejemplo, ustedes pueden
ver estas variables que antes señalé a partir de algunos de los índices que están presentes en la plataforma. Hay, por ejemplo, una selección de temas y hay agrupaciones ya o colecciones en torno a ello. Por ejemplo, libros sobre familia y amigos, ficción, historias de animales, ciencia y naturaleza, aventura o misterio. Obviamente la clasificación por idioma. También tienen la clasificación por nivel de lectura, ¿no? Aquí, sobre todo, la plataforma propone una clasificación en torno al número de palabras que están disponibles en, digamos, en cada categoría, ¿no? Palabras distintas, nivel de complejidad de las palabras o de los temas que se abordan, y distingue por lo menos 5 categorías. Lectores emergentes, los niveles 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y la disponibilidad de una buena cantidad de textos por cada una de estas categorías. ¿Qué sería lo mejor cuando el niño se está iniciando? ¿Que empecemos solo por las lecturas emergentes o por las lecturas de nivel 1? En principio, no. Esta es una idea bastante estadounidense, ¿no? De clasificación de los textos y de la tradición de fomento a la lectura en Estados Unidos. En muchos otros territorios y sobre todo en los territorios hispanohablantes, hay ya una buena base de investigación que comprueba que no es necesariamente lo mejor clasificar y limitar las lecturas. No hay textos más fáciles y textos más difíciles. Y el niño tendría que vivir la experiencia de presenciar o de tener acceso a múltiples grados de complejidad de textos desde el inicio. Entonces, en principio, una buena práctica es que ustedes traduzcan textos de todos los niveles, desde el nivel 4 hasta los lectores emergentes. Algunos de los textos que se presentaron para traducir en la jornada, o más bien los textos que ustedes tienen disponibles, solo son del nivel 1 y 2. Y con eso creo que pueden empezar justamente a generar más experiencia en torno a traducir, pero luego cuando pensemos en proyectos más complejos de fomento a la lectura, consideren esto que les estoy diciendo. No solo concentrarse en los niveles más básicos, sino dotar a los niños de todos los niveles de lectura. Y la experiencia que vamos a tener justamente acercando a esos textos será, digamos, mucho más enriquecedora en la medida de que el profesor o el mediador de la lectura guíe a los niños a la comprensión de esos textos. Pero eso puede ocurrir con un texto de nivel 1 y con un texto de nivel 4. Pero recuerden, es muy importante que haya una diversidad de textos disponibles, diversidad de temas y sobre todo que los niños puedan elegir lo que quieren leer. Eso es probablemente lo más importante en estos momentos en los cuales estamos intentando dejar disponibles textos para los lectores noveles, ¿no? Entonces, hay que pensar también en cómo activamos el esquema de la estructura del texto, ¿no? Normalmente podemos desarrollar una lección de trabajo de lectura a partir de 4 momentos, ¿no? El primero, por ejemplo, donde hacemos que el lector se familiarice con el cuento, hojeándolo, un momento de escaneo, digamos, ¿no? Y un escaneo que se da a cada página del libro, desde la portada, la sección donde estén los créditos, cada página de contenido, todos los elementos que constituyen el libro son susceptibles de escanear. Después, un segundo momento tendría que ver con identificar el tema o el narrador del cuento, por ejemplo, ¿no? Y después empezar a tener un primer acercamiento con la primera parte o el primer capítulo del libro o del texto. Después podríamos activar el conocimiento previo del tema principal. Una vez que ya hemos dialogado e identificado de qué será que se trata esto, es el momento de empezar a activar ideas mucho más específicas, ¿no? Y eso tiene que darse entre una charla entre el maestro y la clase, un poco como el intercambio que tuvimos al principio, ¿no? Acerca de qué era lo que se imaginaban que estaba ahí, de qué trataba, por qué específicamente de algo, ¿no? Esa activación del conocimiento previo funciona una vez que ya hemos escaneado, una vez que ya hemos identificado el tema y nos hemos posicionado con el primer acercamiento al texto.
Por último, accedemos a la conciencia de la estructura del texto por medio de una discusión. Hace rato les decía que era muy importante discutir, dialogar, ¿no? Y hay que hablar y abordar las dificultades que implica leer un determinado tipo de texto, ¿no? Hay que introducir, ¿no? El lenguaje figurativo u otros elementos que pueden causar problemas, ¿no? O que podrían ser controvertidos a nivel del contenido o a nivel de la constitución del texto, digamos, en la parte más técnica. Es muy importante también que nos vayamos deteniendo en la reflexión de esos elementos cuando discutimos un texto. Leer un texto debe implicar necesariamente discutirlo también. Entonces, cuando intentamos acercar nuevos textos a los niños, es muy importante que discutamos estos textos con ellos. Por último, quisiera ilustrarles la descripción de esta estrategia que se llama jugar a leer, que hemos trabajado ya con textos que están en la plataforma y que creo que podría ayudarles y servirles. Los voy a ir nombrando por pasos, ¿no? El paso 1 es, por ejemplo, la presentación del portador textual. Los tipos de textos narrativos son ideales, ¿no? En este sentido. Aunque si vamos a trabajar con texto narrativo, sería muy bueno ir variando la estructura, ¿no? Storyweaver tiene cuento, pero también tiene cómic. Ustedes podrían identificar también varios de los cómics que están disponibles en Storyweaver y a partir de eso también modificar la estructura del texto narrativo que presentamos. Hay que invitar a los niños a que nombren el texto, eso sería un segundo momento, ¿no? Si el conocimiento es poco, pueden inventar a partir de lo que revisen o de lo que les evoque la revisión del texto, ¿no? Si tienen conocimientos básicos de la lengua, pueden proponer nombres basados en lo que ya logran decodificar. A lo mejor ya saben 2, 3 palabras, ¿no? Eso les puede ayudar a ir nombrando cosas y lo más importante, nombrar el libro, por ejemplo. El paso 3 sería proceder a proponer una nueva narrativa del contenido del texto. Aquí los apoyos visuales son fundamentales para eso. Los niños pueden identificar palabras conocidas y a partir de eso proponer contenido. En un grupo multigrado, por ejemplo, es bastante frecuente que tengamos niños más avanzados y los niños más principiantes, ¿no? Y es muy importante agruparlos, que trabajen en conjunto y que las aportaciones, las ideas de todos sean válidas al momento que recreamos esta nueva narrativa. Y esa recreación de la narrativa suele hacerse con los apoyos visuales. ¿Qué dice en cada imagen? Aunque no pueda leer, digamos, literalmente lo que está plasmado ahí en esos textos, es importante que ellos recreen la idea, que oralmente la puedan verbalizar, ¿no? Luego, en el paso 4, prepararían una presentación simulada o semisimulada del texto, ¿no? Y esto sobre todo hacerlo a través de la memorización. Esto conecta sobre todo la idea de desarrollar la oralidad con el principio de la lectura, algo que decía al inicio de la charla, ¿no? Entonces es necesario que memoricen lo que dice cada una de las partes, ¿no? Y después que cada grupito pueda realizar sus lecturas, digamos, entre comillas, en plenaria, ¿no? Abrimos el libro, mostramos el texto y cada una de las páginas es recreada a través de la oralidad. Después, el profesor generaría una discusión conforme las presentaciones avanzan. Recuperaría vocabulario o ideas que se repitan, ¿no? Las puede destacar en el pizarrón. En un espacio aparte, por ejemplo, puede colocar la información que cada una de las versiones de las lecturas simuladas dio, algo que se repitió, que todos mencionaron, casi todos mencionaron este personaje. Lo colocamos en un espacio de la información que se reiteró, por ejemplo, ¿no? Y además de eso, se puede conducir a los niños a generar conclusiones colectivas, ¿no? Acerca de lo que el texto podría tratar. Cosas en las que aparentemente todos estamos de acuerdo, ¿no? Y luego, finalmente, el profesor podría modelar ahora sí la lectura. Recuperará los significados y discutirá las hipótesis elaboradas por los estudiantes.
va a destacar el vocabulario, ciertas frases, ¿no? Entre ellas las frases que se repitieron, pero incluso también las frases que no fueron reportadas por los niños, pero que podrían ser relevantes para la lectura. Este último espacio, por ejemplo, suele darse sobre todo a través de la lectura en voz alta, ¿sale? Entonces, bueno, esta estrategia es muy bonita, ¿no? Suele llevar por lo menos, dependiendo el texto, unos 15 o 20 minutos, ¿no? Y es una estrategia a través de la cual se puede potenciar tanto la oralidad en la lengua en cuestión como estos intentos preliminares de leer a través de un texto como el cuento y recurriendo sobre todo a la estructura del texto y a estas tres dimensiones que mencioné en los tipos de esquemas. El conocimiento lingüístico técnico o el esquema lingüístico, el esquema cultural y el esquema de la estructura del texto. ¿Sale? Y aquí me voy a detener porque ya casi se hizo una hora platicando y pues me gustaría escuchar algunas opiniones. Si alguien está interesado en que le comparta la presentación, se la puedo hacer llegar. Es un poquito más larga, había un poco más de contenido, pero creo que con eso sería suficiente para ir pensando cosas sobre los textos que ustedes están traduciendo, ¿sale? Entonces aquí me detengo. Gracias, Pedro. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Yo creo que esto de o sea, como esta parte es muy importante como no perderla de vista, porque al final creo que esto es una muestra de cuánta investigación hace falta y que de pronto pues no tenemos todos esos datos todavía para todas las lenguas o es muy incipiente el conocimiento. Y el trabajo que ha estado realizando Pedro con personas de la región zapoteca del Istmo en Oaxaca, pues también ha dado ciertas luces para ver cómo funcionan estas estrategias y estas teorías en las lenguas indígenas, ¿no? La adquisición y todo eso. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, les gustaría conocer más sobre el tema, por favor, ahora pueden abrir su micrófono y hacer sus preguntas. Bueno, yo tengo una breve pregunta, pero más sobre la plataforma. Sí. ¿Es posible editar los libros que alguien más ya tradujo? Porque, por ejemplo, en el que leíste ahorita en español, vi que había como algunos errores ortotipográficos o algo así. O sea, ¿es posible que si yo encuentro un error en mi lengua y lo quiero cambiar porque yo sé que se escribe de otra manera o algo así, ¿es posible editar textos que alguien más ya tradujo? Sí, tú puedes hacer tu propia versión de los textos, eso es posible. Y de hecho, muchas de las traducciones que están en español no son buenas traducciones para el español de México, porque las han hecho en territorios en los cuales el español está como L2, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas o en algún otro país, sobre todo africano, he visto como varios, ¿no? Que han introducido como español de L2 y las traducciones no tienen nada que ver con el español mexicano, se leen muy accidentadas, ¿no? Entonces es bastante necesario que se puedan recrear otras versiones del texto en español que sean compatibles, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho varias traducciones de los textos que no estaban en español. Prioricé primero esos textos que no tuvieran una versión en español para dejar disponible una. Y después de textos que me gustaron y que la versión que estaba no era una buena versión para tomar como base a la traducción en zapoteco, ahí pues el equipo del laboratorio donde estamos nos dimos a la tarea de generar una versión
mucho más amigable para el español de México y para el zapoteco que saldría de esa versión, ¿no? Y entonces, pues, creamos nuestra propia versión y fue de esa de la cual sacamos después las traducciones al zapoteco. Entonces, sí, en principio eso es posible y eso nos ayudaría mucho, ¿no? Algo que a lo mejor quizás no dijimos mucho a lo largo de esta jornada es que también son necesarios los textos en español, ¿no? Se dejaron disponibles más o menos 31 textos para que se pudieran traducir en esta semana, textos que ya estaban trabajados en una buena versión en español, pero la plataforma tiene muchísimos más y nos hacen falta manos para tener buenas versiones en el español de México que de ahí sirvan como trampolín para las traducciones a las lenguas mexicanas. Entonces ahí también hace falta labor. Sí. Gracias, Pedro. Pero lo que sí es que no puedes meterle mano a la traducción de alguien más. Pero todo lo demás que dijo Pedro. Maestra Celestina, creo que usted tenía levantada la mano. Sí, yo quería preguntar algo de Storyweaver. Uno de los cuentos que estaba revisando y que quería traducir es de quién es esa voz. Y vienen ahí los sonidos de los animales, pero en la traducción que hacen ahí dice de quién es esa voz y realmente no es una voz como tal, sino el sonido que emiten cada uno de los animales. La pregunta es esas traducciones las puedo yo adecuar a, pues a mi contexto, a la representación de la imagen. Sí, de Claro. hecho es una decisión de traducción que haces, ¿no? Cuando empiezas a hacer tu propia versión. Incluso la plataforma te da la posibilidad de que nombres la historia de una forma distinta a la que aparece ahí. Es decir, muchas veces traen un título, ¿no? En la lengua que sirve, digamos, como base, pero la plataforma te permite que si tú quieres renombrar esa historia con otro título, lo puedes hacer. Y al final lo único que te pide es que también escribas el título en inglés de lo que renombraste, ¿no? Por ejemplo, yo traduje una historia que originalmente solo se llamaba Fox, como zorro y gallo, así se llamaba. El texto era como muy bueno, pero el título a mí me pareció muy aburrido realmente. Entonces, después vi que en otras versiones el texto no decía zorro y gallo. Entonces se me ocurrió ponerle un título diferente, ¿no? Y ese fue el que dejé disponible en mi versión en español. Pero después me pidió que pusiera también el título en inglés. Hay una sección de recomendaciones de traducción en la plataforma y ahí, por ejemplo, se menciona eso, ¿no? Que puedes tomar decisiones en torno al título, hacer algo como esto que mencioné, pero también, por ejemplo, cambiar el nombre a los personajes, ¿no? Se recomienda que se mantengan los nombres originales, pero una buena decisión podría ser también cambiarlos, ¿no? Es decir, si no quieres que la niña de hace rato se llama Haku, si no quieres que se llame Haku y quieres que se llame Juanita, pues le puedes también cambiar a que se llame Juanita, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras decisiones como la que tú señalaste, ¿no? También hay adaptaciones, por ejemplo, de cosas como las onomatopeyas, ¿no? Vienen con algunas de la lengua que sirvió para traducir, pero una decisión al momento de traducir es qué haces con esas onomatopeyas. Y es bien interesante rescatar, por ejemplo, las onomatopeyas de la lengua propia. En las que nosotros hicimos de zapoteco, tratamos de meter eso, es decir, que las onomatopeyas del zapoteco del Istmo estuvieran en los textos que estuvimos traduciendo, ¿no? Porque, no sé, muchas veces traían unas que eran como más del inglés, por ejemplo, ¿no? Y que pues no nos servían mucho y ahí decidimos nosotros cambiarlas. Entonces sí, en principio se puede. O bien a esas ilustraciones que están ya como existentes y nosotros podemos darle el texto que nosotros digamos que creemos que puede ir, podría ser también. También me parece que una de nuestras compañeras antes mencionó eso,
No sé si está aquí en la sala Janet, parecía que estaba, ya no la veo. Pero bueno, en la charla de ella se mencionó justamente eso, y me parece que está la grabación de cuando abordaron ese tema, y también se puede, ¿no? Como recrear una historia, y me parece que ahí la atribución de la autoría de esa nueva versión ya no cae como si fuera una traducción, sino como que ahora tú, por ejemplo, eres la autora de ese nuevo texto, ¿no? Y también se pueden hacer otras cosas, como en manejar el juego de la secuencia de imágenes, por ejemplo. En el video de Janet ella explica bien cómo hizo eso, ¿no? Pero sí, eso se puede hacer también. Creo que Carlos Ángeles quiere decir algo. Sí, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros todo esto que nos has comentado. Yo tenía dos preguntas, espero que puedan ser breves. La primera es, no sé si sabes cómo o cómo se puede como verificar también el contenido, porque he visto también que algunas tienen como una mención de verificada, y entonces eso creo que también como que implica mayor confianza en la traducción, creo. Y lo otro sería, no sé si haya como o no sé si te has topado también como con los choques culturales que puede implicar la imagen y lo que ya está escrito. O sea, por ejemplo, hace rato me ponía a pensar en la historia de esta persona que se enojó, y entonces lo que le dan de comer como que son cosas muy propias de la cultura de la persona, bueno, del texto, digamos, pero, por ejemplo, si lo tradujéramos adoptándolo tal vez al contexto cultural propio, la imagen a lo mejor me puse a pensar, quizá a veces no podría corresponder a lo que yo estoy traduciendo. No sé, por ejemplo, que en la comunidad donde yo estoy, no sé, eh, no comen bolas de arroz o no se conoce como tal el arroz, entonces, ¿cómo podría ser ahí? No sé. Va. De la primera, quizás Tajeu nos puede decir, ahorita yo me he hecho la misma pregunta exactamente de cómo se pueden verificar. Me imagino yo que la plataforma debe tener algún mecanismo, ¿no? De ir verificando eso. Habría que averiguarlo, pero ciertamente varias historias ya lo traen, entonces eso me imagino que pues sí tiene alguna lógica detrás, ¿no? Yo la verdad es que no he descubierto todavía cómo lograr eso, ¿no? De lo segundo, efectivamente, se presenta muchísimo eso que acabas tú de mencionar, y yo creo que aquí tienes que considerar dos cosas para la traducción, y tiene que ver con cómo priorizas justamente el aterrizaje del contenido, ¿no? Eh, ¿Quieres, por ejemplo, que el lector llegue al entendimiento del contexto en donde la lengua, en donde la historia se codificó originalmente? Esa puede ser una alternativa, o te puedes tomar algunas, por ejemplo, libertades, digamos, ¿no? Para poder recrear parte de la historia o determinados aspectos al contexto cultural local. Yo creo que eso es algo que como traductor tienes que decidir, o sea, cómo te posicionas, ¿no? En estas como vertientes, digamos, de traducción, te vas a encontrar como la postura de quienes son más puristas y dicen, no, tienes que codificar lo que el mensaje original decía, ¿no? Entonces no puedes cambiar ese sentido y tienes que buscar la manera de recrear eso o de espejear eso en la lengua en donde tú estás traduciendo, ¿no? Esa es una posibilidad, y hay quien asume la traducción por esa línea. Y por otro lado, y que eso sucede mucho en lenguas minoritarias o que no tienen una tradición escrita o de fomento a la lectura muy fuerte, es que justamente hay una adaptación más al escenario local, por ejemplo, ¿no? Hay una historia con la cual nosotros trabajamos, que es esta, que les estoy mostrando aquí. Originalmente se llamaba Me Maneos Pumpkin, ¿no? La calabaza de la señora Maneo, ¿no? Y nosotros lo cambiamos, ¿no? Al zapoteco cambiamos lo que la
el título, por ejemplo, ¿no? Pero luego al interior nos encontramos con varias decisiones de este tipo de las que tú estás mencionando, ¿no? Por ejemplo, en la historia se menciona que la calabazota esta salió de una semilla que la señora plantó en su jardín, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea de el jardín no es algo que para nosotros en el zapoteco del Istmo exista, ¿no? O sea, las familias zapotecas de nuestra región no conciben esta noción como de jardín, ¿no? Ni, por ejemplo, en nuestras casas tampoco se concibe esta noción como de la habitación, la sala, la cocina, pues eso no sucede, ¿no? Entonces, estas nociones del espacio que habitamos, por ejemplo, pues son distintas, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, fue mucho más adecuado pensar en algo que culturalmente sí era relevante, ¿no? Al final aparece la frase Stishlayuna Maneo en el terreno de la señora Maneo o de doña Maneo, ¿no? Algo que sí es frecuente es que tengamos terreno, nuestro terreno, y sembramos cosas en nuestro terreno, ¿no? Y hay la producción agrícola local, por ejemplo, los animales también están ahí como en ese espacio, pero esa es una noción cultural que sí existe para nosotros y no la idea de jardín, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estuvimos recreando esta historia, tuvimos todo un diálogo, ¿no? De cómo aterrizar justamente esa concepción y nos dimos a este dilema, ¿no? De decir, a ver, nos vamos a lo que originalmente dice que estaba en el jardín, ¿no? O adaptamos al contexto cultural y ahí nosotros pues tomamos esa decisión de adaptar al contexto cultural, ¿no? Entonces yo creo que eso depende un poco del objetivo que tú persigas como traductor y sobre todo del objetivo que persigas como promotor de la lectura después, ¿no? Todos los que están aquí están trabajando en sus versiones de los textos en sus lenguas, piensen en las decisiones de traducción, pero yo sugeriría, vayan pensando de una vez en las decisiones de promoción de la lectura, porque es indispensable que estos textos lleguen a lectores, ¿no? Entonces piensen cómo es más fluido para los textos, ¿no? Parte de los ejercicios que nosotros hicimos era como esta lectura, leer el texto, compartirlo, ¿no? Cuestionar, ¿se entiende, no se entiende? ¿Es fluido en términos de la oralidad? ¿Cómo se lee cuando lo leemos en voz alta, ¿no? Y para nosotros personalmente en estas versiones de Zapoteco, pues fue muy importante priorizar que el mensaje fuera fluyendo de manera pues funcional, ¿no? Entonces, pues eso, son como situaciones a las que te enfrentas y que tú tienes que decidir, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que para este decidimos era que los nombres se quedaran, los nombres originales, ¿no? Entonces las señoras se llamaban Maneo, se llamaban Macello, ¿no? Entonces decidimos que el nombre de las mujeres se quedara, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas más que podríamos discutir ya de formas más específicas, ¿no? Y, por ejemplo, en otro, como este del puerquito, el texto original traía un nombre, ¿no? Que el puerquito se llamaba Piggy. Ya revisando el texto y cuando lo leíamos en zapoteco decidimos que no quedaba tan bien dejarle el nombre de Piggy y mejor lo cambiamos como a el puerquito, ¿no? Pero eso fue una decisión que salió justo cuando probábamos, ¿no? Y cuando, a diferencia de ese del puerquito, hicimos este, por ejemplo, de la serpiente, aquí sí decidimos que ese nombre se quedara, ¿no? Que era Serpi. En el puerquito se llamaba Piggy, pero era bastante difícil, ¿no? Al oralizar y al hacer esta lectura en voz alta, mantener ese Piggy con las combinaciones que se daban en el zapoteco. Y ahí para nosotros ese fue un criterio, ¿no? Allá lo cambiamos a puerquito y aquí sí logramos mantener el nombre que era del personaje en este caso, que era Serpi, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si te ayudan estas respuestas. Y lo de la verificación, pues no sé, Tajeu, si sabes algo al respecto. Gracias. Justo me metí a la página y estaba viendo que los textos verificados primero son los de la editorial,
la editorial de la plataforma, pues Pratam Books. Y me estaba acordando que las de Storyweaver nos comentaban que tienen una nueva función que esperemos que pronto esté disponible, justo para hacer estos audiolibros, videolibros, como más animados, y que para poder hacer eso necesitan que los textos estén revisados. Entonces, ahí supongo que hay un protocolo que ellos sugieren, que todavía no nos comparten para hacer esta revisión y que luego pasen a verificados. Pero voy a investigar mejor esto, Carlos, para poder, y luego les puedo mandar un correo cuando me respondan sobre este asunto. De esto de los videos, nosotros aquí en la UAC propusimos que se pudieran aportar algunos textos. Desarrollamos plantillas, al menos ahorita llevamos como 5 plantillas y pues dimos la posibilidad de que quien nos mandaran los textos se pudiera traducir. Aquí, por ejemplo, está la versión de esta del puerquito en Ayok, por ejemplo, ¿no? Y antes habíamos hecho la versión esta del puerquito en zapoteco, ¿no? Entonces ahí pues lo que hicimos fue rescatar las ilustraciones para poderlas después vectorizar, animarlas, ¿no? Pasarlas a un software donde se pudieran sincronizar con el audio, sacar lo más que se pudiera de animaciones de las imágenes que están ahí, ¿no? Y pues montamos estas plantillas. Si algunos están interesados en que sus textos se hagan así en video, pues pueden escribirnos al correo que les dejamos por ahí disponible, compartirnos sus audios. Lo único que les pedimos es que nos manden el audio, ¿no? El texto, de preferencia en Word, para poderlo trabajar. Y la plantilla, pues lo que sugerimos es que se respete, digamos, la estructura inicial, por ejemplo, la música que se pone de fondo y el esquema en que está animado, ¿no? Y si alguien estaría interesado en que hiciéramos un video nuevo de otra historia de las que no dejamos disponibles, pues igual nos pueden escribir y con gusto trabajamos en la creación de esa versión de su librito en video, ¿no? Entonces eso también puede ser útil. No sé si alguien más quiere comentar algo o tiene alguna duda de algo más. ¿Podemos enviarte como los audios y todo eso posterior a esta semana? Como para seguirlo trabajando. Sí. Estamos haciendo como una agenda de eso, ¿no? Llevamos ahorita, por ejemplo, los primeros 2 que salieron son 2 de Ayok que nos mandaron los compañeros de Comontum. Esos 2 ya hoy los tenemos listos y en la lista, pues conforme nos fueron llegando, iremos sacando los otros, ¿no? De aquí a mañana, digamos, pues no van a alcanzar a salir todos, pero al menos algunos sí, y los que no logremos sacar a mañana los iremos trabajando después. Nos pusimos como meta por lo menos sacar una primera ronda hasta el mes de julio. Entonces, pues hay tiempo, digamos, nada más que como pues implica, digamos, que el animador haga pues la chamba de las imágenes y todo esto, pues sí, no es tan rápido, ayuda mucho que se haga con plantillas que ya estén. Por ejemplo, de los videos que ya están, si quieren sacar el video para su lengua de uno que ya está, es más rápido, ¿no? Pero si hacemos uno desde cero, eso nos lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Dejó aquí Diego un mensaje, dice: yo evité todos los cuentos con elefantes porque solo pensé en decir animalote, orejón y trompudo, y eso ya no parecía un nombre, sino una frase. Sí, totalmente. Nosotros también pensamos sobre todo en los que elegimos para esta primera ronda. Sacamos 6, estos que ustedes observan aquí, y por ejemplo en uno era el puerquito, originalmente era un zorro, pero pues en el Istmo no hay zorros, hay coyotes, ¿no? Entonces ahí hicimos más bien
coyote y gallo, pero decidimos ese porque ahí aparecían una buena cantidad de animales y todos existían en la fauna del istmo, menos el zorro, pero pues lo cambiamos a coyote, ¿no? El del puerquito no había problema, después salió este de la niña que tiene miedo. Este es bueno porque mete términos de la familia, de parentesco, entonces este está padre por eso. El de la calabazota nos gustó porque habla justamente como de cosas relacionadas con lo agrícola, ¿no? Entonces hay mucho vocabulario relacionado con las plantas, con las semillas, con la siembra. Este está padre por eso y además el elemento principal es una calabaza, ¿no? Que en Mesoamérica pues es muy, muy importante. Después elegimos este de una niña que piensa que tiene como superpoderes y este nos gustó porque habla sobre las partes del cuerpo, ¿no? Entonces menciona oreja, menciona ombligo, entonces se presta mucho para hacer una actividad con las partes del cuerpo. Y este último de la serpiente lo seleccionamos porque hablaba sobre contenido matemático, ¿no? Entonces hablaba sobre formas geométricas, hablaba sobre términos relacionados con el trazado, por ejemplo, de líneas, etcétera. Entonces digamos que pareció como muy interesante por eso, ¿no? Y algunos textos también de los que están en la plataforma están padres y yo los recomiendo porque al final traen una sección como de actividades, ¿no? Por ejemplo, este de la serpiente, al final propone un ejercicio, ¿no? O sea, de que el niño haga algo. Entonces combina el texto narrativo con el texto instructivo. Estos están padrísimos y son de los que yo recomiendo porque puedes sacar una buena secuencia didáctica o al menos un pequeño proyecto, digamos, relacionado con algo más, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, de la serpiente, lo seleccionamos por eso, justamente. Entonces, gran parte de las cosas que nosotros fuimos previendo en Zapoteco, las visualizamos en cómo se van a aplicar, ¿no? Entonces, cuando busquen historias, yo recomendaría estas, las que cierran con un texto instructivo, están padrísimas porque puedes sacar una actividad de eso, ¿no? Entonces, esa puede ser también una recomendación que yo les haría. Dice por aquí Frida que gracias por estos espacios, son importantes para que a poco sigamos aprendiendo y nos involucremos más en este proceso. Y Petronella dice, al elefante un señor muy abuelito le decía cuche burro. Me puse a analizar y sí tenía mucha razón porque tiene el cuerpo del marrano y se parece al burro, ¿no? Pues bueno, estas ya son propuestas, digamos, ¿no? Entonces eso, pues sí, nos parece como muy importante. Entonces, no sé si haya algún comentario más, alguna inquietud, algo que quisieran abordar. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos trabajando pensando en los textos del nivel 4. De esta primera ronda que sacamos 2 de cada nivel, del 1, del 2, del 3, y ahora queremos sacar unos del 4 porque pues también es necesario, ¿no? Que haya justo esta diversificación, como les mencionaba hace rato. Entonces, aunque son un poquito más amplios, pues sí es muy importante que los vayamos pensando, ¿no? Entonces, eso también por ahí para la agenda. ¿Algo más? ¿Algún comentario, duda o algo que les gustaría saber? Quienes quieran sacar los videos, pues nada, les animamos a que traduzcan las historias que ya tienen videos de las que se les compartieron y con gusto empezamos a procesarlas y después de eso pues ya difundir sus videos y eso ayudará mucho sobre todo para hacer actividades vinculadas al oral, como también les mencioné un poco en la presentación, ¿no? O sea, la lectura debe tener una conexión necesaria con el desarrollo también de la oralidad. Entonces eso es importante también que lo prioricemos y estos videos donde se lee y se escucha, pues están padres porque pueden servir para acercar también a los niños, digamos, ¿no? A partir de la lengua en la que sean más fuertes, idealmente el idioma indígena, y luego recrear ya las actividades en concreto de lectura. Hola, a mí me gustaría compartir algo. No sé si, Adelante. bueno, lo escribí para que también no me desviara y ha sido acerca de mi experiencia en esta jornada
de traducción. Primero, pues muchas gracias a las personas que lo organizaron porque, pues la verdad yo no sabía que existía la página, nunca me había puesto yo a traducir así como intencionalmente. No creo que, yo creo que el trabajo de traductor no creo que sea bueno para la salud porque es mucho tiempo sentado, mucho tiempo estar viendo, mucho tiempo leyendo, es mucha actividad, la verdad. Pero me gustó mucho y la verdad es que aprendí mucho. Entonces, pues sí lo veo como un campo muy grande de aprendizaje, no nada más por el producto y su presentación, sino por las posibilidades y áreas de conocimiento que no conocemos antes. Por ejemplo, aprender de otras culturas que vienen mediadas en casos en los que traducimos del inglés, aprender sus costumbres y lenguas. Entonces, pues sí, la verdad se puede como volver un vicio, pero nada más así que esta semana le estuve metiendo duro. Por ejemplo, en el cuento, un cuento que traduje de una historia de Taiwán, pues elegí, por ejemplo, hace rato comentaba, ¿no? De cómo hacer para mediar algunas cosas que no son pertinentes a nuestra cultura, y ellos ahí tenían el nombre de lo que comían, ¿no? Menciona que un viejito, un dios de la montaña, vende algo que se llama Hiao Xiao Dumpling, y pues no tiene ningún significado para nosotros, entonces pues me puse a hacer una investigación al respecto, y yo decidí nombrarlo tamal porque ambos se hacen con masa, ambos se rellenan, ambos se cuecen al vapor. Y entonces, por ejemplo, también en ese mismo cuento que pues ya vi, ¿no? Que entonces viene es la lengua china, pues, ¿no? Lo que ellos hablan por allá. Y incluso ya cuando yo lo traduje, les voy a poner aquí la palabra que ellos, con lo que ellos escriben la palabra montaña, y me gustó mucho porque, pues es así como escribían a lo mejor aquí antes las personas dibujaban sus ideas, ¿no? No escribían con letras. Y todo eso me llevó como a ver que ellos ahora también incluso pueden escribir eso que son dibujos y diagramas, también ya lo escriben con letras occidentales. Y lo hicieron a partir del siglo anterior, ¿no? Entonces, pues yo creo que, por ejemplo, ese es un gran ejemplo para todas estas lenguas que se hablan de este lado, que son lenguas tonales como las de ellos, ¿no? Que es muy complejo cuando está tratando la gente de escribirlo, porque en toda la jornada sí mencionaba, ¿no? No estamos escribiendo los tonos, y pues que vean que hay otros ejemplos de otras lenguas tonales que han a lo mejor logrado pues estandarizar algo al respecto. Acerca de la reelaboración, cuando no es solamente una traducción, en un cuento sobre una niña y una planta de maíz con la que se encariña mucho, en el original dice que la niña le lleva fertilizante a la planta, y yo decidí mejor cambiarlo por abono, ¿no? Porque creo que pues a lo mejor está más relacionado con algo que está haciendo mucha gente acá, que a lo mejor es tratar de dejar esa dependencia a los fertilizantes químicos. Acerca, por ejemplo, de los nombres propios que aparecen en los cuentos, yo la verdad sí decidí cambiar, pues prácticamente todos los nombres, a menos, pues porque no hice ningún cuento, pues que solamente, por ejemplo, el nombre de la montaña lo dejé, ¿no? Como le llamaban ellos ahí. Pero nombres propios, pues yo lo cambié todos los nombres que conocen los nahuas de hoy. Incluso no puse nombres en náhuatl porque la verdad, pues yo veo que pues la gente no le pone nombre en náhuatl a sus hijos. Quien hace eso nada más es la gente que a lo mejor tiene xoloscuintles, y eso es una situación muy chistosa que a mí me parece, ¿no? Que a sus hijos no les ponen, pero a sus perros sí les ponen nombres en náhuatl. Y por ejemplo, eso me permitió jugar con los sonidos y las rimas y las oraciones. Traduje un libro de dos muchachos que era un cuento africano. Entonces, pues yo mejor les puse Quique y Coque. Y eso me permitió a mí jugar con los sonidos del náhuatl, porque yo le ponía Quique, Huancoque, Mayantoque, que es quien sin Quique o Quicua, que es quien sin Coque o Quicua, Cocho, Quicua, Citlapansin y Huinansin. Entonces, todo eso también nos sirve a nosotros, ¿no? Podemos jugar con los sonidos de nuestras lenguas. Ya después de que descubrí este cuento de la montaña, del dios de la montaña chino, pues la verdad es que me metí casi a ver puros cuentos tradicionales, y eso pues sí también me gustó mucho. Entonces, finalmente, acerca del uso de mi experiencia en traducir todo esto, pues tomé dos referentes. Uno es de un maestro que la verdad no me acuerdo ahorita el nombre y me da mucha pena, pero es un maestro de la Huasteca, porque le preguntaron en una conferencia qué opinaba él acerca de cuando tratábamos entre dialectos o variantes dialectales del náhuatl, comunicarnos, y él decía, pues es que yo no lo trato de ver tanto como interdialectalidad, porque a lo mejor eso tiene otros matices, otros conceptos, y yo trato de pensar en hacer sinónimos o hacer sinonimias, o sea que distintas palabras que se usan en distintas variantes para comunicar ideas similares. Entonces yo estuve haciendo eso en mis traducciones. Yo conocía palabras y a veces buscaba de un verbo o un sustantivo de otras variantes dialectales
para ponerlas y las ponía pareadas. Y ese es el segundo referente, que ese lo leí de un guatemalteco, que él hablante de quiché, y él menciona eso, que las oraciones y las palabras pareadas son un rasgo distintivo de la narrativa originaria de acá. Y sí es cierto, porque hay textos, por ejemplo, en náhuatl, como un texto muy bonito que habla de la aparición de la Virgen, y tiene muchas frases pareadas. Entonces, yo creo que eso también es un referente para nosotros, lo podemos utilizar en caso de que queramos. Entonces, esa fue o sea, como que me dejó un montón de experiencia toda esta experiencia y aprendizaje, toda esta jornada de traducción, y pues quiero agradecer mucho que gracias a él, a este espacio, pues ahora sí que tanto me tomé el tiempo como conocí esta plataforma y vi todas estas experiencias que tienen los compañeros en tantos lados. Y es pues tenemos muchas oportunidades para hacer cosas bonitas. Nada más ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y bueno, nada más a lo mejor me restaría invitarte ahora a que socialices sobre todo lo que hiciste con posibles lectores, ¿no? Yo le apuesto mucho a trabajar con niños, entonces yo me imagino que debe haber niños en comunidades de habla náhuatl, ¿no? Entonces yo creo que sería bien interesante que esto que ya hiciste, compártelo ahora, ¿no? Llévalo a leérselo a niños o a leérselo a otros hablantes. Y yo creo que el intercambio que vas a tener cuando lo socialices te va a ayudar a ver cosas que a lo mejor no alcanzaste a dimensionar ahorita que te diste a toda esta chamba como de traducir, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, tenemos un diálogo, digamos, con nosotros mismos, ¿no? Cuando discutimos estas cuestiones de traducción, pero yo creo que justo cuando ya se socializan, entran como a otra dimensión, ¿no? Y nos puede ayudar a pulir muchas cosas que a lo mejor no pensamos en un primer momento, ¿no? A nosotros pues sí nos ha servido mucho eso, ¿no? Como llevarlo a otros hablantes que lo escuchen leído, ¿no? Algunos que pueden leer, que lo intenten leer y ver cómo lo asumen, ¿no? Y eso pues creo que es fundamental, ¿no? Y ahí creo que hay que tomar también como una mediación interesante, por ejemplo, en términos como de lo purista, ¿no? A veces hay gente, por ejemplo, que no está de acuerdo con los préstamos, ¿no? Para nosotros ese ha sido como un dilema también bien fuerte con los textos que tenemos en zapoteco. Y por la experiencia que hemos tenido ya trabajando con niños, para nosotros fue fundamental ser flexibles con los préstamos, ¿no? Porque a veces pues nos hemos encontrado gente que dice, no, tienes que poner la palabra en zapoteco, ¿no? O ver cómo lo dices, o traer un arcaísmo, cosas así. Quizás con los arcaísmos sea yo un poquito más flexible, digamos, ¿no? Que los podemos traer, pero creo que es importante pensar en la experiencia de lectura, ¿no? Si la lectura se vuelve complicada, ¿no? Y cierto elemento que estamos forzando meter rompe la fluidez de la lectura, pues yo creo que ahí tenemos ciertas pistas de cómo podemos ir pues mejorando y apuntalando decisiones, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y sin duda te vas a encontrar cosas interesantes cuando lo socialices, ¿no? Entonces eso seguro te ayudará mucho. Y por último, pues ya nada más invitarlos a que busquen sobre todo textos diversificados. La plataforma tiene un montón de textos que no solo son del tipo narrativo. Por ejemplo, de las serpientes que les quiero mostrar, me gusta mucho porque hace una combinación de diferentes tipos. Tiene cómic, por ejemplo, ¿no? Una buena sección de cómic, pero luego tiene unas secciones que son más, digamos, como descriptivas, ¿no? En donde ya se presenta, digamos, información más relacionada como con el contexto de los animales, precauciones que se deben de tener, ¿no? Puede tener como un poco más como el sentido monográfico, pero como los personajes siempre le están hablando al lector, eso me pareció muy interesante de las serpientes, ¿no? Porque hablan entre ellos, hablan en los personajes, pero luego la serpiente le habla a quien lo está leyendo, ¿no? Y eso me parece como bien interesante, ¿no?
Y sí tiene un texto de carácter más monográfico, pero esta combinación con el cómic, ¿no? Me parece bien interesante y creo que como este, hay muchos otros, ¿no? Que están disponibles por ahí y que diversifican la estructura del texto, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es muy importante que piensen y eso me gustaría como dejarles, ¿no? Es importante que produzcamos textos, pero en la medida de lo posible también diversifiquemos los textos que traducimos para que esa experiencia que le dejemos a nuestros lectores pueda justamente ser pues mucho más rica e integral, ¿no? Y bueno, con eso cerramos y con un comentario que dejó aquí Luis Flores que dice, hola a todas y todos, para el caso de la socialización, yo vivo lejos de mi comunidad de origen, pero una de las formas de hacerlo es en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp. Los materiales que he traducido sé que se leen porque llegan las correcciones, sugerencias, etcétera, de las y los lectores, ¿sí? Y justamente ir conformando estas comunidades de práctica, ¿no? De lectores es muy importante. Luis es muy, obviamente, experto en redes sociales y tiene una presencia muy poderosa en Facebook y en todos lados, pero creo que los demás vayan posicionando también como con sus grupos, ¿no? Digamos, a veces familiares pueden empezar por ahí, pero luego pueden ir abriendo cada vez más, ¿no? Yo creo que el caso de Luis, pues justamente es interesante en ese sentido y las comunidades que él ha ido conformando en la red, yo creo que justamente son un buen ejemplo de eso, ¿no? Entonces, aprovechen también estos medios digitales para socializar como él apunta y yo creo que también es justamente un medio bastante eficaz, ¿no? Todo el mundo usa WhatsApp o entra a Facebook, entonces yo creo que ahí tenemos una herramienta potencial también para detonar el diálogo. Entonces, pues sí, hay que entrarle, ¿no? Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos los que asistieron aquí a la sesión. No hay que desanimarnos, o sea, sabemos que es mucho trabajo, pero en algún punto hay que comenzar y todo suma. Entonces, creo que ya el hecho de estar ahorita traduciendo, de estar con esta idea de crear contenido monolingüe en nuestras lenguas, ya es un avance y ya es algo que por lo menos va quedando, ¿no? Y ojalá que alguien más pueda utilizarlo si es que nosotros mismos no podemos hacer estas otras etapas.